Good morning, my name, Mónica. En este video quiero explicar cómo realicé la tabla de verdad, cómo realicé la actividad número 2. La tabla de verdad, para realizar una tabla de verdad, se necesita tener en cuenta el número de filas que debe tener mi tabla. Necesito saber cuántas letras tiene mi expresión simbólica, y en esta expresión podemos ver que hay 3. 1, 2 y 3. Pero, hay un pero, voy a dejar el puntico aquí. Hay un pero. Debo de decir que 2 elevado a 3 me da igual a 8. Y esto significa que mi tabla debe tener 8 filas. Las columnas son el número de letras que tiene mi expresión simbólica, o sea 3. Si hay signos de negación, por eso dejé el puntico allá. Si hay signo de negación, también se le agregan columnas. Podemos ver que ahí está la columna de el signo de negación, no eres. Entonces, luego deben agregar una columna a cada expresión simbólica y por último una columna a la expresión completa. Ahí la podemos ver, ¿verdad? Entonces voy a explicar. Se dice que para yo organizar esta tabla de verdad, debo de tener en cuenta lo que es la negación, la conjunción, la disyunción, condicional y bicondicional, ¿verdad? En esto no la muestro porque es una tablita que tengo acá. Pues quiero mostrársela aquí en mi cuaderno. Pueden ver, ¿cierto? Entonces de esta tabla me guío yo. Podemos mirar que en la primera columna voy a dividir esta en 2 partes iguales, 4 verdaderas y 4 falsas. Ahí la vemos. 4 verdaderas y 4 falsas. La voy a acercar un poco más. En mi segunda columna, si en la primera eran 4 verdaderas y 4 falsas, en la segunda son 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas y 2 falsas, hasta llenar esa columna. En la tercera proposición, vamos a ver una verdadera, una falsa. De la tercera proposición, ¿cierto? La tercera columna. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Y así sucesivamente hasta llenar la tabla. Acá podemos mirar negación de R, ¿verdad? Como ya vimos la secuencia que llevan las otras, podemos mirar que esta tiene que ser falsa y esta verdadera. Una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces podemos mirar si en esta miramos, podemos ver algo. En esta podemos ver algo que es P, entonces Q. P, entonces Q. Podemos ver que hay ¿qué? Podemos ver que hay 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, ¿verdad? El resto son ¿qué? Verdaderos. El resto son verdaderos, sino que aquí me equivoqué. El resto son ¿qué? Verdaderos. El resto son verdaderos porque me tengo que dejar guiar de las demás columnas, de las otras columnas. Ya les muestro. Un momentico, yo corrijo aquí. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí podemos ver que ya corregí, ¿verdad? O sea, nos vamos a guiar de estas 2 columnas que están aquí. Estas 2 columnas. Aquí podemos ver. Entonces podemos ver si en una es verdadera y en la otra es falsa. Entonces este es falsa. Si en una es verdadera, falsa y la otra es verdadera, entonces esta es falsa. Es un poquito complicado porque esto... Pero bueno. Acá. Esta es una tautología. Lo escribí porque todos
son verdadero, verdadero, verdadero. ¿Cierto? Bueno, para realizar esta columna de aquí, tengo que tener en cuenta estas dos columnas, esta y esta. Si aquí es verdadero y aquí es verdadero, entonces acá es verdadero. Si aquí es verdadero y acá es verdadero, entonces acá es verdadero. Si aquí es falso y aquí es verdadero, de todas maneras es falso. Si aquí es falso y acá es verdadero, también es que falso. El resto es que verdadero, ¿verdad? Verdadero. El resto es que verdadero. Y así podemos mirar. Vuelvo y repito. En la primera columna voy a dividir si son 8 filas, entonces voy a dividir 4 verdaderas y 4 falsas. En dos partes iguales, 4 verdaderas y 4 falsas. Esto lo hago teniendo en cuenta la lógica. Esto lo hago teniendo en cuenta la lógica proposicional de los diferentes conectores. Esto lo realicé teniendo en cuenta esa lógica proposicional, ¿verdad? Dios me los bendiga. El segundo paso habla de la lógica fundamental, la aplicación de la lógica fundamental. Quiere decir que pues, debemos de mirar cuáles son las proposiciones simples y cuáles son las compuestas. Ahí podemos mirar cuáles son simples, pero también podemos mirar cuáles son los conectores que tiene cada una de ellas, ¿verdad? Entonces esto es lo que teníamos que hacer, resaltar un poco. Aquí, vea, respuesta dice: los conectores lógicos que intervienen en el argumento son bicondicional, negación, conjunción, disyunción. El tercer ejercicio dice: demostración de un argumento usando las reglas de inferencia. La expresión simbólica. Dice: si el gobierno aumentó presupuesto o las escuelas recibieron tecnología, entonces mejoraron los resultados y disminuyó la deserción. Pero no es cierto que mejoraron los resultados y disminuyó la deserción. Por lo tanto, no es cierto que el gobierno haya aumentado el presupuesto por las escuelas, o que las escuelas hayan recibido tecnología. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Organicé las premisas de la siguiente manera. Premisa 1. Hubo una inversión o tecnología. Premisa 2. Hubo mejoras en educación. Premisa 3. No hubo mejoras en educación. La conclusión es: no hubo inversión. No hubo inversión ni tecnología. La premisa 4. La conclusión es TOR. Ley utilizada modus tollendum. ¿Por qué? Porque todo acontecía si pasaba una, tenía que pasar la otra, ¿verdad? Entonces por eso la modus tollendum, o sea, si pasa esto, entonces pasa esto. Entonces esa es la conclusión y la ley utilizada. Teniendo en cuenta, este es el ejercicio 4. Dice: problema de aplicación, expresión simbólica. Tenemos la premisa 1, que es si Juan llegó temprano o no avisó. Si no avisó, entonces no fue sancionado. Si llegó temprano, entonces no fue sancionado, ¿verdad? Entonces tenemos no Q, pero Juan no llegó temprano. Entonces, ¿qué podemos mirar aquí? Las leyes aplicadas aquí son silogismo hipotético disyuntivo. Silogismo hipotético disyuntivo, ¿verdad? Sabemos que nos dejamos, mire, teniendo en cuenta las leyes de inferencia. Voy a mostrar aquí en mi cuaderno, porque todo lo tengo en un cuadernito. Voy a mostrar mi cuaderno. En esta parte, aquí podemos ver silogismo disyuntivo. P o Q, no P. Entonces la conclusión es Q, ¿verdad? Entonces la conclusión es Q,
¿verdad? No quise poner todo lo relacionado con lo de las premisas, con todo, o sea, no lo quise poner todo completo allí para no enredarme. Pero también la ley que se aplicó fue modus ponens, porque dice que P, entonces Q, ¿cierto? Premisa 1, premisa 2, P, que la conclusión viene siendo que Q, ¿verdad? En conjunción podemos mirar, tener en cuenta la ley dice que la premisa 1 que es P y la premisa 2 que es Q. En conjunción la conclusión es P y Q. O sea, ya hay aquí pues un poquito más, sino que no, un poquito más claro, o sea, de dónde salieron estas otras premisas, la premisa 5, la premisa 6 y la premisa 7. Entonces fue del proceso en el que yo realicé esta actividad, este cuarto punto. Quiero ser un poquito más. Lo que hice fue lo siguiente. Variables del ejemplo. Vamos a definir, dice. Q, Juan llegó temprano. P, Juan avisó con anticipación. R, Juan no recibió una sanción. Entonces, no P igual, Juan no avisó que se retrasaría. No Q, entonces Juan no llegó temprano, ¿verdad? Entonces Juan no llegó temprano. Q o no P, Juan llegó temprano o no avisó. No P, entonces R es igual, si no avisó, entonces no fue sancionado. Entonces, Q, entonces R, si llegó temprano, entonces no fue sancionado. Esto no está allí, acá en la pantalla. Esto lo tengo yo acá en mi cuaderno, ¿verdad? Entonces, Q es si Juan llegó temprano, si llegó temprano, entonces no fue sancionado, ¿verdad? Q, si Juan llegó temprano o no avisó. Pongámoslo así. P, si no avisó, entonces no fue sancionado. Si llegó temprano, no fue sancionado. Pero Juan no llegó temprano. Entonces Juan no fue sancionado y no avisó, ¿cierto? Sabemos que Q o no P, pero Q es falso, con premisa que 4, por la premisa 4 que digo. Entonces, por lo tanto, no P debe ser verdadero. Entonces, de la premisa 1 y 4, por silogismo disyuntivo, nos da la premisa 5, no P, ¿verdad? Paso 2, usamos la 5 y la 2 de no P, entonces R y no P, por modus ponendo obtenemos la premisa 6, que es R. Paso 3, ya tenemos no P y R. Entonces por conjunción se concluye la premisa 7, que es R y no P. O sea que las leyes utilizadas fueron silogismo disyuntivo, modus ponendo, conjunción. Dios me los bendiga.